Dicen que San Francisco lo declaró santo el pueblo antes que el Papa le concediera este honor, y que si se hace una votación entre los cristianos, aún entre los protestantes, todos están de acuerdo en declarar que es un verdadero santo. Lo quieren los pobres, porque él se dedicó a vivir en total pobreza y con gran alegría. Lo estiman los ecologistas, porque fue amigo de las aves, de los peces, de las flores, del agua, del sol, de la luna y de la madre tierra. Francisco nació en Asís, Italia, en 1182. Su madre se llamaba Pica y fue muy amada por él durante toda su vida. Su padre era Pedro Bernardone, un hombre muy admirador y amigo de Francia, por lo cual le puso el nombre de Francisco, que significa el pequeño francesito. Cuando joven, Francisco lo que le gustaba, le agradaba era asistir a fiestas, paseos y reuniones con mucha música. Su padre tenía uno de los mejores almacenes de ropa en la ciudad y al muchacho le sobraba el dinero. Los negocios y el estudio no le llamaban la atención, pero divertirse y parrandear le gustaba mucho, le gustaba seriamente. Y tenía una cualidad de no negar un favor o una ayuda a un pobre que pudiera hacerlo. Tenía 20 años cuando hubo una guerra entre Asís y la ciudad de Perugia. Francisco salió a combatir por su ciudad y cayó prisionero de los enemigos. La prisión duró 1 año, tiempo que él aprovechó para meditar y pensar seriamente en la vida. Al salir de la prisión se incorporó otra vez en el ejército de la ciudad y se fue a combatir a los enemigos. Se compró una armadura sumamente elegante y el mejor caballo que encontró. Pero por el camino se le presentó un pobre militar que no tenía con qué comprar armadura ni caballería. Y Francisco, conmovido, le regaló todo su lujoso equipo militar. Esa noche en sueños sintió que se le presentaba, en cambio de lo que él había obsequiado, unas armaduras mejores para enfrentarse a los enemigos del espíritu. Francisco no llegó al campo de batalla porque se enfermó y en plena enfermedad oyó una voz del cielo que le decía: ¿por qué dedicarse a servir a los jornaleros en vez de consagrarse a servir al jefe supremo de todos? Entonces volvió a su ciudad, pero ya no para divertirse y parrandear, sino para meditar en serio acerca de su futuro. La gente, al verlo tan silencioso y meditabundo, comentaba que Francisco probablemente estaba enamorado. Él comentaba: sí, estoy enamorado y es de la novia más fiel y más pura y santificadora que existe. Los demás no sabían de quién se trataba, pero él sí sabía muy bien de que estaba enamorado de la pobreza, o sea, de una manera de vivir que fuera lo más parecida posible al modo totalmente pobre como vivió Jesús. Y se fue convenciendo de que debía vender todos sus bienes y darlos a los pobres. Empezó a visitar a los enfermos en los hospitales, a los pobres, y les regalaba cuanto llevaba consigo. Un día, rezando ante un crucifijo en la iglesia de San Damián, le pareció oír que Cristo le decía 3 veces: Francisco, tienes que arreglar mi casa porque está en ruinas. Él creyó que Jesús le mandaba arreglar las paredes de la iglesia de San Damián, que estaban muy deterioradas, y se fue a su casa y vendió su caballo y una buena cantidad de telas del almacén de su padre, y le trajo el dinero al padre capellán de San Damián, pidiéndole que lo dejara quedarse allí, ayudándole a reparar esa construcción que estaba en ruinas. El sacerdote le dijo que lo aceptaba, que se quedara allí, pero que el dinero no lo aceptaba. Le tenía miedo a la dura reacción que iba a tener su padre, Pedro Bernardone. Francisco dejó el dinero en una ventana y, al saber que su padre enfurecido venía a castigarlo,
se escondió prudentemente. Pedro Bernardone demandó a su hijo Francisco ante el obispo, declarando que lo desheredaba y que tenía que devolverle el dinero conseguido con las telas que había vendido. El prelado le devolvió el dinero al airado papá, y Francisco, despojándose de su camisa, de su saco y de su manto, se los entregó a su padre diciéndole: hasta ahora he sido el hijo de Pedro Bernardone, y de hoy en adelante podré decir: Padre nuestro que estás en los cielos. El señor obispo le regaló el vestido de uno de sus trabajadores del campo, una sencilla túnica de tela ordinaria amarrada a la cintura con un cordón. Francisco trazó una cruz con tiza sobre su nueva túnica, y con esta vestirá y pasará el resto de su vida. Será el hábito de sus hermanos franciscanos, el vestido de un pobre campesino, de un sencillo obrero. Se fue por los campos orando y cantando. Después volvió a Asís para levantar y reconstruir la iglesita de San Damián, y para ello empezó a recorrer las calles pidiendo limosna. La gente, que antes lo había visto rico y elegante y ahora lo encontraba pidiendo limosna y vestido tan pobremente, se burlaba de él. Pero consiguió con qué reconstruir el pequeño templo. La Porciúncula, este nombre que es muy querido para los franciscanos de todo el mundo porque es en la capilla, llamada así, fue donde Francisco empezó su primera comunidad. Porciúncula significa pequeño terreno. Era un lugar pequeñito con una capillita en ruinas que estaba a 4 kilómetros de Asís. Los padres benedictinos le dieron el permiso de irse a vivir allá, y a nuestro santo le agradaba este sitio por lo pacífico y solitario y porque la capilla estaba dedicada a la Santísima Virgen. En la fiesta del apóstol San Matías, el cielo le mostró lo que esperaba de él. Fue por medio del evangelio de ese día que se le dio el programa que Cristo le dio a sus apóstoles cuando los envió a predicar. Y dice así: vayan a proclamar que el reino de los cielos está cerca. No lleven ni dinero ni sandalias, ni doble vestido para cambiarlos. Gratis han recibido, den también gratuitamente. Francisco tomó esto al pie de la letra y se propuso dedicarse al apostolado, pero por medio de la pobreza más estricta. Cuenta San Buenaventura que se encontró con el santo un hombre a quien un cáncer le había desfigurado horriblemente la cara. El hombre intentó arrodillarse a sus pies, pero Francisco se lo impidió y le dio un beso en la cara. Y el enfermo quedó instantáneamente curado. Y la gente decía: no se sabe más que admirar si el beso o el milagro. El primero que se le unió a la vida de apostolado fue Bernardo de Quintavalle, un rico comerciante de Asís, el cual invitaba con frecuencia a Francisco a su casa, y por la noche se hacía el dormido y veía que el santo se levantaba y empleaba muchas horas dedicado a la oración repitiendo: mi Dios y mi todo. Le pidió que lo admitiera como su discípulo. Vendió todos sus bienes y se los dio a los pobres y se fue a acompañarlo a la Porciúncula. El segundo compañero fue Pedro de Catania, canónigo de la Catedral de Asís. Y el tercero fue Fray Gil, célebre por su sencillez. Cuando ya Francisco tenía 12 compañeros, se fueron a Roma a pedirle al Papa que aprobara su comunidad. Viajaron a pie, cantando y rezando, llenos de felicidad y viviendo de las limosnas que la gente les daba. En Roma no querían aprobar esta comunidad porque les parecía demasiado rígida en cuanto a la pobreza. Pero al fin un cardenal dijo: no le podemos prohibir que vivan como lo mandó Cristo en el Evangelio. Recibieron la aprobación y se volvieron a Asís a vivir en pobreza, en oración, en santa alegría y gran fraternidad junto a la iglesia de la Porción. Dice que el Papa Inocencio III vio en sueños
que la iglesia de Roma estaba a punto de derrumbarse y que aparecían dos hombres para ponerle el hombro e impedir que se derrumbara. Uno era San Francisco, fundador de los franciscanos, y el otro, Santo Domingo, fundador de los dominicos. Desde entonces, el Papa se propuso aprobar esta comunidad. Clara, una joven muy buena de Asís, se entusiasmó por esa vida de pobreza, oración y santa alegría que llevaban los seguidores de Asís, y abandonando su familia, huyó a hacerse monja según su sabia dirección. Con Clara, Francisco fundó a las hermanas clarisas, que hoy tienen conventos por todo el mundo. Francisco tenía la rara cualidad de hacerse querer por los animales. Las golondrinas lo seguían en bandadas y formaban una cruz por encima de donde él predicaba. Cuando estaba solo en el monte, una mirla venía a despertarla con su canto cuando era la hora de la oración de medianoche. Pero si el santo estaba enfermo, el animalito no lo despertaba. Un conejito lo siguió por algún tiempo con gran cariño. Dicen que un feroz lobo lo obedeció cuando el santo le pidió que dejara de atacar a la gente. Francisco se retiró por 40 días al monte Albernia a meditar y pensó tanto en las heridas de Cristo que a él también se le formaron las mismas heridas en los pies, las manos y en el costado. Fue uno de los primeros estigmatizados del cual la historia tiene constancia. Los seguidores de Francisco llegaron a ser tan numerosos que en el año 1219, en una reunión general llamado Capítulo de las Esteras, se reunieron en Asís más de 5.000 franciscanos. Al santo le emocionaba mucho ver que en todas partes aparecían vocaciones y que de las más diversas regiones les pedía que les enviaran sus discípulos tan fervorosos a que predicaran. Él les insistía que amaran muchísimo a Jesucristo y a la Santa Iglesia Católica, y que vivieran con el mayor desprendimiento posible hacia los bienes materiales, y no se cansaba de recomendarles que cumplieran exactamente lo más estrictamente posible todo lo que manda el Evangelio. Francisco recorría los campos y los pueblos invitando a la gente a amar a Jesucristo y repetía siempre: el amor no es amado. Las gentes le escuchaban con mucho cariño y se admiraban de lo mucho que sus palabras influían en los corazones para entusiasmarlos por Cristo y su religión. Dispuso ir a Egipto a evangelizar al sultán y a los musulmanes. Pero ni el jefe musulmán ni sus fanáticos seguidores quisieron aceptar sus mensajes. Entonces se fue a Tierra Santa a visitar en peregrinación los santos lugares donde Jesús nació, vivió y murió: Belén, Nazaret, Jerusalén, etc. En recuerdo de esta piadosa visita, los franciscanos están encargados de hace siglos de cuidar los santos lugares de Tierra Santa. Por no cuidarse bien de las calentísimas arenas del desierto de Egipto, se enfermó de los ojos y cuando murió estaba casi completamente ciego. Un sufrimiento más que el Señor le permitía para que ganara los premios del cielo. San Francisco, que era un verdadero poeta y le encantaba recorrer los campos cantando, compuso bellas canciones, compuso un himno a las criaturas en el cual se alaba a Dios por el sol, la luna, la tierra, las estrellas, el fuego, el viento, el agua y la vegetación. Alabado seas mi Señor por el hermano sol, por la hermana tierra. Le agradaba mucho cantarlo y hacerlo en presencia de los demás. Y poco antes de morir hizo que sus amigos lo cantaran en su presencia. Su saludo era paz y bien.
Cuando solo tenía 44 años, sintió que le llegaba la hora de partir a la eternidad. Dejaba fundada la comunidad de los franciscanos y la de las hermanas clarisas. Con esto, contribuyó enormemente a devolverle el fervor a la Iglesia y a extender la religión de Cristo por todos los países del mundo. Los seguidores de San Francisco, franciscanos, capuchinos, clarisas, etc., son el grupo religioso más numeroso que existe en la Iglesia Católica. El 3 de octubre de 1226, acostado en el duro suelo, cubierto con el hábito que le había prestado de limosna y pidiendo a sus seguidores que amen siempre como Dios los ha amado, murió como había vivido, lleno de alegría, de paz y de amor. Cuando apenas habían transcurrido 2 años después de su muerte, el Papa lo declaró santo y en todos los países de la tierra se venera y se admira este hombre sencillo y bueno que pasó por el mundo enseñando a amar a la naturaleza y a vivir desprendido de los bienes materiales y enamorados de nuestro bien Dios. Fue él quien popularizó la costumbre de hacer pesebres para Navidad. Quiero compartirte, esta vida no necesita reflexión. San Francisco es tan fácil de entender, tan sencillo como fue toda tu vida. Les voy a compartir el cántico del hermano Sol, que es realmente bello. Escúchenlo con atención. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Alabado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial alabado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana luna de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, alabado mi Señor. Y por la hermana agua preciosa en su candor, que es útil, casto, humilde, alabado mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, alabado mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, alabado mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la coronación. Y por la hermana muerte, alabado mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación. Sírvanle con ternura y humilde corazón. Agradezcan sus dones, cante su creación. Las criaturas todas alaben a mi Señor.